Ok, ahorita vamos a ver lo que es la diferencia potencial. La diferencia potencial es lo que normalmente relacionamos con un voltaje. Entonces, digamos, todos estamos acostumbrados a decir que digamos que si yo conecto, digamos, yo tengo acá lo que se llama un toma corrientes, ¿verdad? Entonces yo digo como, ah, sí, yo aquí tengo un toma corriente. Digamos, aquí en Costa Rica tenemos algo que tiene una forma como que así, con tres pines o solo un pin. Entonces yo vengo y conecto, digamos, el cargador de mi teléfono acá y pongo a cargar mi teléfono, ¿verdad? Y todos sabemos que uno de estos me da un voltaje de 110 voltios. Y eso es algo que normalmente lo tomamos ahí como algo como muy por sentado, ¿verdad? O podemos tener una batería, ¿verdad? Que nos produce también, nos alimenta un sistema o así. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde vienen estos 110 voltios y qué significa estos 110 voltios? Entonces, bueno, primero que todo hay que recordar lo que es un campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico básicamente viene dado por la fuerza eléctrica que siente una carga en específico, ¿verdad? Entonces las unidades del campo eléctrico son newtons entre coulomb. Entonces, en este caso, supongamos que yo tengo dos placas. Tengo una placa acá negativa y tengo acá una placa positiva. Bueno, primero que todo, acá entre estas dos placas se genera un campo eléctrico. Entonces se genera un campo eléctrico. Si yo tengo acá una partícula, ¿verdad? Cargada, esta partícula se va a ver afectada por este campo eléctrico. Entonces, esta partícula va a querer moverse. Entonces, como esta partícula se va a querer mover, se le aplica un trabajo. Recordemos también que el trabajo, ¿verdad? Era la energía que yo le tenía que aplicar a un cuerpo para moverlo cierta distancia. Entonces, digamos, el trabajo venía como fuerza por distancia. Si no me equivoco, esto lo vimos al final, al inicio del año, ¿verdad? El trabajo es fuerza por distancia. Entonces yo quiero ver cuál es este trabajo. Pero bueno, como ustedes ven acá, yo acá básicamente en vez de fuerza puedo hacer algo. Vean que yo puedo pasar esto que está acá, lo puedo multiplicar, pasar a multiplicar a este lado y entonces me queda aquí el trabajo. El trabajo es igual a la al campo eléctrico, ¿verdad? Que yo estoy que yo estoy utilizando multiplicado por la carga multiplicado por la distancia. Entonces, básicamente este que está acá, este término que tenemos aquí es el término. Vamos a hacer un reacomodo para que sea más bonito. Ya podemos quitarle la parte vectorial. Entonces, tenemos que esto es el trabajo que yo necesito hacer para mover esta carga en el campo magnético esta cantidad de distancia. Esta es la distancia y no importa cómo lo mueva yo, o sea, no importa si yo lo muevo así, lo que importa es digamos, de este punto a este punto. Ese cambio de distancia es lo único que me importa. Ya lo otro no es tan necesario. Entonces, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, yo puedo tener algo, ¿verdad? Yo puedo decir que mi voltaje, entonces cuando yo tengo un voltaje, el voltaje va a ser específico. El voltaje va a ser el trabajo que yo tengo que realizar por unidad de carga.
O sea, específicamente para esta carga de acá, el trabajo que yo uso para poderla mover. Entonces, el voltaje sea en algo que se llama volts. Sean algo que se llama volts. Entonces, este voltaje me va a generar una, un movimiento de cargas. Entonces, digamos, si como el ejemplo yo tengo acá una batería, ¿verdad? Que me da un voltaje. Yo tengo aquí pegada una placa. Supongamos que aquí yo tengo una placa y acá tengo otra placa. Esta batería lo que va a hacer es, digamos, si por acá es negativa y por acá es positiva, lo que me va a ayudar es que estos electrones, ¿verdad? Se muevan hacia un lado. Entonces lo que hace es que le da, por decirlo así, una fuerza, ¿verdad? O lo que genera es un trabajo para que estas cargas se puedan mover. Entonces yo siempre que tengo básicamente esto, lo que hace es generar cierto potencial para que las cargas, por decirlo así, se comiencen a mover y carguen la batería. ¿Verdad? Eso es como una forma fácil y súper simplificada de decirlo. Más adelante lo vamos a ver como exactamente qué es, pero o cómo causa ese movimiento. Pero sí, básicamente gracias al voltaje las, las, las cargas se pueden mover. Entonces, si aquí yo tengo una placa, ¿verdad? Y a esta placa le aplico un voltaje, eso lo que va a hacer es que las cargas que están en esta placa se comiencen a mover. Entonces, básicamente, eso es lo que me genera un voltaje. Entonces, básicamente, ¿verdad? Podemos ver que podemos usar estas dos fórmulas y también entonces tenemos dos formas de escribir el voltaje. Una forma de escribir el voltaje es igual al trabajo por unidad de carga, o básicamente, ustedes ven, si yo paso esta Q a dividir al otro lado, me queda que W entre Q es igual a E por D, el campo eléctrico por la distancia. Entonces, básicamente, el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. Entonces, cualquiera de estas dos ecuaciones son las que yo puedo usar para encontrar el voltaje. Entonces, en este caso de acá, yo nada más necesito saber la distancia de separación entre estas dos placas. Entonces, si yo sé esta distancia de separación, yo puedo encontrar el voltaje como E multiplicado por D. ¿Ok? Eso sería todo. En el próximo video vamos a hacer un ejemplo.